Muy bien, nuestra escuela sabática de esta semana se tituló La señal del pacto, ¿verdad? Aquí nuestro texto de clave de esta semana, Éxodo 31:16, también ya le dimos lectura. En un momento más lo volvemos a tocar por aquí, este texto. Y bueno, hemos estado hablando de el pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos estudiando, o vimos, ¿no? Que dentro de ese pacto había una ley, ¿verdad? Del pacto que Dios hizo con Israel, le entregó una ley, ¿sí? Porque vimos que era necesaria, ¿no? Era necesario poner ciertas reglas y límites, ¿verdad? Dentro de ese pacto, de esa relación que estaba formando Dios con su pueblo. Muy bien, voy a invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3. Vamos a darle lectura. Si alguien nos quiere ayudar a leerlo, por favor. Génesis 2, 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice por aquí para ir introduciendo nuestro tema de esta tarde. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? Génesis 2, 2 y 3. Si quieres te ayudo, Isa. Sí, adelante. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, muchas gracias. Es un texto que yo creo que todos hemos leído, ¿no? Nos dice por aquí que Dios concluyó su creación, ¿sí? Su obra, en el día séptimo. Y luego, ¿qué hizo? Hizo dos cosas por ahí ese día. Bueno, dice que descansó, nos dice el texto, de todo lo que había hecho, y dice que lo bendijo este día y lo santificó. Muy bien. Y bueno, nos dice por aquí que ese reposo del que nos habla por ahí, o ese descanso, no tenía que ver con, ¿qué dice por aquí? Con cansancio o fatiga. Con cansancio o fatiga. No tenía que ver con eso. ¿Por qué? Bueno, porque Dios pues no se cansa. Dios no padece de eso, ¿no? Que nosotros, o de esa sensación, ¿no? Que nosotros adquirimos después del pecado, porque esto fue una consecuencia del pecado, eso no existía antes, ¿no? Entonces, ese reposo del que está hablando aquí tiene que ver con, dice aquí, con el hecho de que la tarea, la creación estaba completa. O sea, el mundo era perfecto, nos dice ahí en Génesis, o sea, todo era bueno en gran manera, perfecto. Entonces, ya no había nada más que hacer, ¿sale? Así que Dios concluye su obra y bueno, nuestras traducciones dice que descansó, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver por qué nos dice así, ¿no? Bueno, ya vimos aquí una idea, dice aquí que ese reposo no tiene que ver con la fatiga que nosotros conocemos, ¿sale? Dice, concordaba en todo sentido la creación con su ideal, o sea, les decía, ya todo estaba en su lugar, todo era perfecto, y se le puso fin a su trabajo. A eso se refiere realmente, es ese descanso, ¿no? Dice, su obra ya no se podía mejorar, nos dice por aquí en el diccionario bíblico. Así que por ahí en el relato de la creación, ¿sí? Cuando habla del día séptimo, nos menciona esta palabra, ¿sí? Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Bueno, ustedes ven la similitud, ¿no? De esta palabra con la palabra que nosotros usamos, ¿no? Para el séptimo día de la semana, el sábado. Y bueno, sí tiene relación realmente.
Miren, esta palabra, Shabbat, significa precisamente reposo o significa otra cosa por aquí. Aparte de reposo, significa cesación, o sea, cuando terminamos de hacer algo. Entonces, la idea que nos da aquí en Génesis, aunque en nuestras Biblias dice que Dios descansó, que Dios reposó, no tiene que ver, ya dijimos, con la fatiga física, ¿sí? Que nosotros sentimos cuando pasamos, no sé, largas horas haciendo alguna actividad y nuestro cuerpo se fatiga, ¿verdad? Y necesita de un reposo, de una pausa. Entonces, realmente de lo que nos habla aquí es de que terminó, ¿sí? Terminó su creación, ya no había nada más que hacer, todo era perfecto, dijimos. Y tiene relación también con esta otra palabra, que es una variante, nos dice por aquí, la palabra Shabbaton, que de ahí viene la palabra en griego, ¿sí? Sabatón. Y luego ya después en nuestro idioma, pues nosotros tenemos la palabra sábado, ¿ok? Y ambas palabras, nos dice aquí, derivan del verbo Shabbat, ¿sí? ¿Qué significa? Lo mismo, ¿no? Cesar o descansar, ¿sale? Entonces, es bueno que tengamos claro esto para, pues, empezar como desde abajo, ¿no? A entender todo este asunto. Eso es lo que significa la palabra sábado realmente. Esta es la palabra original que aparece en la Biblia, ¿sí? Porque luego hay un montón de ideas, ¿no? Hay confusiones por ahí de que, pues, entonces, ¿cuál es el día sábado? ¿O cuál es el reposo? Más bien, el día de reposo, ¿sí? Del que nos habla la Biblia. Empezamos por ahí a discutir, ¿no? Entre los seres humanos. A ver quién tiene la razón, porque de repente salió otro día de reposo, ¿sí? Que ustedes ya saben cuál es, ¿no? Y ahorita a lo mejor vamos a tocar algo de eso. Pero la palabra original es Shabbat y eso significa reposo, cesación, ¿sí? Y de ahí viene nuestra palabra sábado. Vamos a ver qué nos dice Marcos 2:27. Voy a invitarles ahí que localicen el texto en San Marcos 2:27. Marcos 2:27. Ya vimos el significado de la palabra, ¿sí? Ya vimos también que tuvo su origen todo este asunto en la misma creación de nuestro mundo. Y bueno, vamos a ver otro punto especial acerca del sábado, Marcos 2:27. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y Ok, tiene un asterisco y dice aquí equivale a sábado. aquí hola, sábado. Ok, muy bien. Sí, lo que pasa es que en las versiones, ¿no?, que tenemos a veces varía un poquito. En algunas dice el día de reposo, en otras dice el día séptimo o séptimo día, en otras dice sábado, ¿sí? En otras lo menciona como la palabra original, ¿sí? Como la que tengo por aquí en mis manos, dice Shabbat, ¿sale? Entonces, bueno, aquí hace una aclaración, muchas gracias. Pásame unos lentes. Muy bien, entonces, dice Jesús, el día de reposo, o sea, el sábado fue creado por un motivo especial, dice, fue creado para el hombre, ¿sí? Como un regalo para el hombre. Dice, no el hombre para el sábado, para el día de reposo, porque nosotros los seres humanos, acuérdense que todo distorsionamos, ¿no? Todo malinterpretamos, al igual que el enemigo de Dios, ¿no? Y bueno, en los tiempos de Jesús, como también nos sucede también en nuestros tiempos, ¿no? Llegamos a pensar que, sobre todo pues, los que conocemos esta verdad del sábado, ¿verdad? Llegamos a pensar eh, que nosotros fuimos creados para el sábado, ¿verdad? Para que alguien guardara el sábado. Dijo Dios, como creé el sábado, necesito que alguien guarde todas estas reglas, ¿sí? Pero dice Jesús, dice, no es así, ¿sí? Primero Dios creó a quién? Al hombre en el día sexto, ¿se acuerdan? Y después, ¿qué hizo? Le dio un regalo al hombre, dice que Dios creó el día sábado, el día de reposo, el día séptimo, no creó primero el día de reposo y luego después al hombre, ¿sí? Para que cumpliera ciertas reglas, no.
Entonces, nos dice por aquí que es lógico llegar a la conclusión de que la bendición divina con que el Creador invistió al séptimo día de la semana debía constituir un canal de felicidad para Adán y Eva, ¿sale? Si nosotros analizamos bien este asunto, nos damos cuenta que era un regalo, una bendición para Adán y Eva. No les dio el sábado después de que pecaron y dijo, ahora para que se les quite van a estar guardando este día y van a dejar de hacer sus cosas y van a dedicarlo nada más a mí. No fue así. Esto fue en la misma creación, ¿sale? Fue una bendición, nos dice aquí, un canal de ¿qué? De felicidad para ellos, ¿sí? El Creador tenía la intención de que la bendición del sábado fuera para todos los hombres de todos los tiempos, ¿sí? Dice, y resulta evidente que la declaración de que fue hecho por causa del hombre, ¿sí? O sea, refiriéndose a la humanidad, dice, con el propósito de que éste descansara y lo empleara con motivos santos, o sea, un día muy, muy especial. De acuerdo con esto, dice, el séptimo día es un día de reposo para todos los que reconocen que son descendientes de quién, dice, de Adán y Eva, o sea, todos los que nos consideramos humanos, ¿verdad? Dice, no solo para los judíos, porque aquí es donde empezamos con problemas, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha escuchado o le han dicho por ahí, o a lo mejor ha leído, de que el sábado es una ley, o una ley dada a los judíos, ¿sí? Es para ellos nada más. Si así hubiera sido, Jesús hubiera dicho, el sábado fue hecho, perdón, el sábado fue hecho para quién, dice aquí para el hombre, pero Jesús hubiera dicho, el sábado fue hecho para los judíos, ¿sí? Pero no dijo que era para los judíos, dijo que era para el hombre, para el ser humano, ¿sale? Y ya vimos en qué momento se originó, ¿sí? La cuestión del sábado, en la semana de la creación, ¿sale? No fue en el momento que Dios le entrega la ley a Moisés, como estudiamos la semana pasada, donde Dios incluye esta ley dentro del pacto. No fue en ese momento, creemos que ahí a Dios se le ocurrió, ¿no? Ay, pues voy a poner esto, ¿no? Y les voy a dar un día para que guarden, no. Si nosotros estudiamos en la semana, nos damos cuenta de que esto ya tenía desde siempre, ¿no? Este asunto del sábado y incluso un poquito antes de que Dios les diera la ley. Ustedes recuerdan la cuestión del maná, lo que pasó con el maná. Dios les pedía que el día sábado no trabajaran, no recogieran el alimento, ¿se acuerdan? Y si alguien desobedecía, ese alimento se echaba a perder. Entonces, esto sucedió antes de que Dios entregara los 10 mandamientos, ¿vale? No fue algo que pasó después, ¿no? Como consecuencia de este mandamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro eso para que no nos confundamos, ¿no? Porque nos puede, de repente alguien nos puede llegar a convencer, ¿no? Y decir, bueno, creo que sí es cierto, ¿no? Creo que el sábado fue para los judíos nada más, pero no fue así. Entonces, o algo que lleguemos a leer en algún momento o escuchar, ¿sí? Debemos de tener bien claro este asunto. Y entonces, si nosotros nos consideramos, dice aquí, descendientes de Adán y de Eva, entonces, esta bendición, ¿sí? Porque luego lo vemos como un mandamiento, ¿no? Y ya cuando hablamos de mandamientos, ya como que ponemos una barrerita a nosotros, ¿no? Pero si nosotros lo estamos viendo como un regalo de Dios, como una bendición, ya cambia el asunto, ¿verdad? Ahora Dios lo incluyó ahí por una razón especial, lo incluyó ahí en su ley, ahorita vamos a tocar algo de eso. Pero si yo me considero un descendiente de Adán, un ser humano, bueno, esta bendición puede ser parte de mi vida y debiera de ser parte de mi vida, ¿sale? Éxodo 20, del 8 al 12, por aquí me comí un 1, una disculpa, del 8 al 12, vamos a buscarlo, ya lo corregimos por aquí. Éxodo 20, del 8 al 12, igual yo sé que muchos se lo saben de memoria, y aquí vamos a hablar ya de la ley, ¿no? Lo que incluía la ley, incluía este asunto del sábado. ¿Sale? Vamos a darle lectura Éxodo 20 del 8 al 12. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, adelante. Sí, dice,
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hasta ahí? Muy bien, sí, hasta ahí. Gracias, ¿Ya? Carlos. Por Ajá. nada. Bueno, aquí estamos viendo ese mandamiento, ¿no? Que incluía la ley de Dios. Y podemos decir, ¿y por qué lo incluyó ahí en la ley? Dios. Si esto ya tenía desde siempre, ¿no? Desde la creación, ¿por qué a Dios se le ocurrió ponerlo ahí en la ley? Bueno, la palabra clave es lo que dice ahí al principio, ¿no? O la clave de este asunto. Dios le dice al pueblo, acuérdate. Es decir, que para ese momento el pueblo de Dios ya no se acordaba, ya no conocía esta verdad. Uno que otro a lo mejor, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, pero en general la nación de Israel no conocía este asunto. ¿Qué les parece? Qué triste, ¿no? Durante el tiempo que ellos estuvieron por ahí en Egipto, ellos fueron influenciados por la cultura de Egipto. Aparte, ellos eran esclavos en aquel país, así que obviamente ellos no tenían permiso de descansar, ¿verdad? Y bueno, con el correr de los años, esta verdad y esta bendición de Dios, pues se fue perdiendo y el pueblo de Israel fue perdiendo esa bendición, ¿sí? Eh, de tal manera que Dios dijo, bueno, vamos a incluir esto porque pues es algo muy importante, Dios lo consideró algo muy importante dentro de nuestra vida como seres humanos y ya en ese momento prácticamente no existía, ¿no? Entonces Dios lo puso ahí en las tablas de piedra, en la ley, no porque quisiera empezar a fastidiar nuestra vida, ¿no? Como decíamos la otra vez, con leyes, ¿no? Sino porque Dios dijo, esto es algo que no se pueden perder, ¿sí? No se pueden olvidar de esto porque es un regalo, es algo especial para ellos y ya ahorita no conocen este asunto, ¿no? Entonces fíjense cómo si lo vemos de esa manera, ya no se ve así tan impositivo, ¿no? El asunto, ¿verdad? Al igual que todas esas leyes, porque Dios las puso ahí porque somos olvidadizos nosotros, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, nos apartamos de su palabra, de su ley, de sus consejos. Entonces Dios quería que los tuviéramos presentes, ¿no? Y los escribió ahí con su dedo, no para restringir nuestra vida, sino para bendecirnos, ¿sí? Acuérdense lo que hemos estudiado acerca de esta ley que formaba parte del pacto. Así que, bueno, tenemos por aquí en Éxodo 31 más especificaciones acerca de este asunto. Éxodo 31, miren, aquí les tengo los textos del 12 al 17. Y aquí vamos a destacar algunas cosas interesantes. Ustedes creo que lo estudiaron por aquí en la semana. Dice, versículo 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, ¿qué dice? Guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es una señal, dijo, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y aquí nos vamos a quedar tantito. Primero dice Dios, deben de guardar los días de reposo, el sábado, dice, porque es una señal, ¿sí? Y ustedes estudiaron en la semana, ¿no? ¿Qué es una señal? ¿O para qué nos sirve una señal? ¿Alguien que nos comparta? ¿Qué es una señal o para qué sirve? ¿Para qué utilizamos las señales? Sí, Adelante, Carlos. bueno, una señal es un aviso.
Ajá. Por ejemplo, cuando tú vas en la carretera, hay señalamientos. Ujú. Y, por ejemplo, te va indicando qué es lo que hay más adelante. Por ejemplo, si hay una curva, Ajá. si hay tierra removida, pues, ¿cómo se llama? Resbalar el carro, etcétera. Ajá. Ese es un señalamiento, ¿verdad? Sí es. Nos da un aviso. Ajá. Nos sirven También, para darnos avisos. Ajá, sí. también nos sirve para distinguir cosas. Ah, ok, para distinguir cosas, muy bien, sí, también. O sea, tenemos varios usos, ¿no? Para las señales. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo por ahí un libro, ponemos alguna señal, ¿sí o no? Ahí en algo que nos gusta, alguna parte donde nos gusta, le ponemos una marca, una señal para identificar, para destacar algo, ¿sí? Sobre todo lo demás que está por ahí a lo mejor en ese escrito. En nuestras cosas también a veces ponemos señales, ¿sí o no? Para identificarlas, como decía aquí Suheli, para que sepan que es mío, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños van a la escuela, muchas veces las mamás le ponen ahí una marquita o la inicial del niño en sus cosas, ¿no? En sus lápices, en su mochila, en sus cuadernos, para que sepan de quién es, ¿sí? A quién pertenece ese objeto, ¿no? Entonces, en esta cuestión del sábado es lo mismo, ¿no? Eh, Se nos da una indicación, un aviso, se nos hace una indicación de pertenencia también. Se destaca sobre todos los demás días, por ejemplo, este día. Y bueno, todo esto tiene relación con los usos que nosotros le damos, ¿no? A las señales, a las marcas, ¿sí? Dice Dios, es una señal entre mí y vosotros, ¿sí? Una señal especial de una relación, ¿sale? Y luego aquí dice, ¿por cuánto tiempo Dios quería que durara esa señal? Dice aquí que es por vuestras, dicen, generaciones, es decir, para siempre. No había fecha de caducidad, ¿verdad? Como a veces llegamos a pensar también nosotros, ¿no? Los seres humanos, que, que no leemos bien la palabra de Dios y empezamos a sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y hay algo interesante por aquí, dice, para que sepáis o que conozcáis, dice algunas otras versiones, que yo soy Jehová. Es decir, y me gustó más la frase de conocer, ¿sí? Para que conozcan, dice Dios, para que me conozcas. Es decir, que este día Dios lo apartó, lo marcó, lo señaló, ¿sí? Lo separó de todos los demás, lo hizo más especial que todos, porque dijo, en ese día, yo quiero que tú llegues, que tu objetivo sea, o que te ayude a que, a conocerme, ¿sale? Que tú sepas quién soy yo, dice Dios. Y hay una gran diferencia, y yo creo que por ahí lo mencionaba la escuela sabática, una gran diferencia entre saber y conocer, ¿no? Muchas veces cuando decimos yo sí sé, o sobre todo cuando se trata de personas, ¿no? O sea, saber que alguien existe, pues es pues decir, ¿no? O sea, pues es un vecino por ahí, a lo mejor nunca lo he tratado, pero sé que ahí vive, ¿no? Lo sé. Pero conocer al vecino es diferente, ¿sí o no? Conocer al vecino es, a lo mejor empezar, bueno, pues, saludándonos, ¿no? Saber cómo se llama, tal vez su edad, su familia, cómo se apellida, en qué trabaja, y con el tiempo se va haciendo una relación más cercana, ¿no? A veces ya a lo mejor comemos juntos, lo invito a ver el partido de fútbol, etcétera, ¿no? O sea, cuando ya hay una relación más estrecha, pero eso se va dando con el tiempo, ¿no? Entonces, Dios quería que no nada más supiéramos que existe, porque cuánta gente dice creer en Dios, ¿no? O sea, es decir, que sabe que existe a lo mejor algún Dios. ¿Usted cree en Dios? Le preguntamos a alguien, sí. O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Dice la palabra de Dios, también los demonios creen y tiemblan. Pero conocer a Dios, ¿qué es? Bueno, tener una relación estrecha con Él. Y en este día especial, en el sábado, Dios quería que ese objetivo llegara a cumplirse, ¿sí? No quiere decir que el resto de la semana no tengamos relación con Dios, ¿sí? Dios no quiere eso, ¿no? Que nada más el día sábado y todos los demás nos olvidemos de Él, no. Pero quería Dios que ese día fuera algo muy especial, que todas esas 24 horas
las dedicásemos a desarrollar, a hacer crecer esa relación con Él, ¿sale? Y luego dice aquí, dice que yo soy Jehová que os santifico. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, sabemos que la palabra santo o santificar tiene que ver con apartar, ¿sí? Pero hay algo más dentro de esta palabra. La santificación, ¿sí? Es un proceso por el cual pasamos, pues todos los que llegamos o queremos conocer a quién, a Dios, ¿sí? Es un proceso en el cual Dios nos va moldeando, ¿sí? Nos va trabajando, como quien dice, nos va perfeccionando en nuestro carácter, nos va haciendo aptos para vivir por siempre con Él. Esa es la santificación. Entonces, el día sábado cumple también esa función, ¿sí? Ya vimos, es una señal, ¿sí? O sea, nos identifica como sus hijos, ¿sale? Nos sirve para conocer a Dios, para llegarlo a conocer plenamente, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, no nada más que así como de pasón, ¿no? Como a veces conocemos a las personas, ¿no? Así como que, pues sé que existe, sé a lo mejor su nombre y ya no pasa de ahí, ¿verdad? O sé que vive ahí enfrente, pero nada más. Entonces Dios quiere que lo conozcamos a profundidad y Dios quiere santificarnos, es decir, nos quiere perfeccionar y quiere que nuestra vida, nuestro carácter sea apta para, para estar con Él por siempre. Así que dice el 14, así guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Y el que lo profane, fíjense, en esto está medio feo lo que dice, dice el que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. Fíjense, así de grave está la cosa, ¿no? A lo mejor ahorita decimos, pues, ¿ahorita qué tiene, no? O sea, si le fallo a Dios en su día, y tenemos una frase de esas bien trilladas, ¿no? Que repetimos mucho, cuando queremos disculparnos, ¿no? De fallarle a Dios en su día, decimos, Dios tiene que entender, ¿verdad? Es que Dios tiene que entender, ¿no? O sea, tuve que hacer esto, tuve que ir allá, tuve que comprar, tuve que hacer esto, pero pues Dios entiende, ¿no? Dios me la pasa, no hay problema. Fíjense, qué grave es este asunto, ¿no? En esos momentos, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, le dice, mira, así ustedes tienen que guardar este día celosamente, porque si fallan, hasta ahí llegaron, dice el texto, ¿no? 6 días, dice, se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. O sea, Dios no, o sea, la palabra consagrado es dedicado, ¿no? Entonces no podemos involucrarnos en otros asuntos que no tengan que ver con quién, con Dios, con nuestra relación con Dios, porque dice que Dios es celoso. Entonces, si yo estoy haciendo otras cosas, mirando para allá, yendo a tal lugar y olvidándome un poquito de Él, porque así decimos, no, pues, fue un ratito, fue nada más una vez, no pasa nada, pero Dios no lo considera así. Entonces dice, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y nosotros fácilmente nos zafamos de ahí, decimos, es que Dios tiene que entender, ¿verdad? Es que si no me iban a correr, es que me amenazaron con esto, es que tuve que hacer esto, ¿verdad? Versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es el texto que estudiamos en la semana, formaba parte de un pacto, ¿sí? Y era un pacto de qué tipo dice aquí, perpetuo. Y es algo que a veces no alcanzamos a entender, ¿verdad? Porque nosotros, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, estamos acostumbrados, lo hemos mencionado también, ¿no? A fallar a nuestra palabra, ¿sí? A deshacer pactos y promesas así de fácil, ¿no? Pues nomás le digo que no y ya, ¿sí? Nomás le echo una mentira de que se me hizo tarde, de que se me atravesó algo, de que me enfermé, de que, no sé, etcétera, y ya, ¿sí? Así nos libramos de los compromisos nosotros, ¿no? Facilito. Este pacto, dice Dios, es para siempre, ¿sale? Dice, señal es entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, o sea, terminó su obra, dice, y
reposó. Así que, bueno, esto está muy interesante. Ahora sí que pónganle una marca por ahí, una señal en este texto, porque lo deberíamos de tener presente, ¿no? En nuestra mente en todo momento. Génesis 1.5. ¿Qué nos dice Génesis 1.5? ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Génesis 1, versículo 5. A ver, aquí te ayudo, Isaí. Ok, Dice, adelante. dijo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok, así que bueno, aquí nos habla acerca de lo que comprende el periodo, ¿verdad? Del periodo de tiempo de un día. Nos dice aquí en Génesis 1.5, dice de mañana a qué? A tarde, dice por ahí. Nosotros, bueno, ya les digo que todo desbaratamos nosotros y distorsionamos, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos una forma de medir el tiempo diferente a como Dios lo estableció desde un principio. Ahorita decimos, pues son desde las 12 hasta las 12, decimos, pero Dios no dice así. En su palabra no dice que fue un día desde las 12 hasta las 12, no, ¿sí? La palabra que aparece por ahí en el original es la palabra yom, ¿sí? Que significa día. Y dice por aquí aproximadamente la duración de una rotación de la Tierra sobre su eje, ¿sí? Es a lo que se refiere con la palabra día, ¿sí? Con la palabra yom, ¿sí? Lo que dura la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Dice, los hebreos calculaban el día de, ¿cómo dice aquí? De tarde a tarde. Y así lo dice Dios, ¿verdad? Ahí en el Génesis, de tarde a tarde. Y ahí ustedes pueden checar en estos textos, en Levítico 23:32 y el 22:6. Nos dice que, por ejemplo, acerca del sábado, dice, se guarda de puesta de sol a puesta de sol, ¿sale? O sea, el día realmente empieza desde que se oculta el sol, ¿sí? Ahí termina un día. No hasta las 12 de la noche. Para empezar, cuando Dios creó el mundo no había relojes, ¿sí? No había horas, no había de que son las 7, son las, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, está por concluir ya el día. Si ustedes ven por ahí, por su ventana, el sol se está ocultando, entonces está terminando una semana más, ¿sí? Está acabando un día más, está comenzando un día de reposo más para nosotros, ¿sí? Y dice que incluso los babilonios, y no nada más los babilonios, sino todas las civilizaciones antiguas, todas, ¿sí? Se regían por esta manera de medir el tiempo, ¿sale? Los días de puesta de sol a puesta de sol. O sea, no fue un invento de los judíos, ¿sí? Si alguien le llega a decir a usted, no, es que eso lo inventaron los judíos, ¿no? No fue así. Dios estableció que así era, ¿no? La medición del tiempo. Así que, miren, esto está también muy interesante acerca de la continuidad del sábado, porque ahorita decíamos que se nos hace difícil entender que los pactos sean eternos, ¿no? Porque para empezar nosotros no somos eternos, entonces se nos complica entender eso, ¿no? Y aparte, así como estamos ya ¿cómo se dice? De corrompidos, ¿verdad? Y que ahorita les digo, o sea, nos deshacemos de los tratos, de los pactos, de las promesas muy fácil, ¿sí? Entonces, creemos que las cuestiones de Dios pues también es igual, ¿no? Y que a Dios también se le olvida, ¿no? Y pensamos que Dios también, y como lo mencionábamos la semana pasada, que Dios anuló el pacto, ¿sí? Que un día dijo, esto ya no, ¿sí? Que creemos que es como nosotros, ¿no? De que decimos, ya nos arrepentimos, ¿no? Y decimos, no, mejor no voy, mejor le hablo y le digo que me enfermé, ¿sí? Este pacto es eterno, ya lo leímos, y por consecuencia también su ley, ¿verdad? Y lo que incluía el pacto. Dice, el ciclo de 7 días, que culmina con el sábado, dice que nosotros conocemos como semana, a diferencia del día, dice, del año o del mes, no es una medida natural del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos cómo se mide el día, ¿no? De
puesta de sol o puesta de sol. ¿Cómo se mide un año? Bueno, pues es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al sol, el mes, el tiempo que tarda ¿quién? Tiene que ver con la luna, ¿sí? Entonces, todas estas medidas de tiempo, nosotros las podemos corroborar, ¿no? Con la naturaleza, con la misma naturaleza, ¿sale? Ahora, la cuestión de la semana no es así, ¿sí? O sea, no hay algo que nos indique que ya se acabó una semana, ¿sí? Como decimos, ya se acabó el día, pues ya se metió el sol, ¿no? Ya pasaron 4 estaciones en el año, pues ya se acabó el año, ¿sí? Ya pasó la primavera, ya pasó verano, otoño, se está acabando el invierno, se está acabando, ¿qué? Un año más. En la cuestión de la semana no hay algo que nos diga aquí empieza, aquí termina. O analícenlo ustedes y verán que no hay una señal, ¿sí? Algo que nos diga dónde empieza, dónde termina. Dice, fue establecida divinamente. O sea, fue Dios el que dijo, de aquí a aquí es la semana, ¿sí? Es un ciclo, ¿sale? De 7 días. Dice, primero por el hecho de que Dios descansó durante el día séptimo, el sábado, dice, al terminar de la creación. Ahí dijo Dios, aquí se acaba. En el día séptimo se acaba la semana, este ciclo, ¿no? De 7 días, aquí termina. La palabra que nosotros usamos, la palabra semana, dice aquí, viene del latín tardío, septimana, y del latín, septem, que tiene que ver con el número 7. Incluso en el italiano todavía se utiliza una palabra casi igual a esta, que es settimana, sin la P, y doble T usan, y tiene que ver con el número 7. ¿Sale? Es decir, si nosotros vamos hasta los idiomas y en las culturas y todo el mundo sabemos que una semana está compuesta por 7 días, ¿verdad? Dice aquí, el presente ciclo semanal se ha conservado sin interrupción alguna desde el siglo primero, ¿sí? Es decir, dice aquí, muchos suponen erróneamente que el cómputo del tiempo se perdió como consecuencia de los cambios introducidos en el calendario, pero solo ha habido una revisión, dice aquí, desde que Julio César instituyó nuestro calendario en el año 45 antes de Cristo. Es decir, mucha gente cuando se quiere disculpar, ¿no? De la cuestión del guardar el sábado, ¿no? Decimos, pues el chiste es guardar un día, ¿no? Dedicarle a Dios un día, un tiempo. No importa si yo quiero hacerlo en martes, si tú quieres hacerlo el jueves, si aquel hermano lo quiere hacer el domingo, da igual, o sea, Dios lo que quiere es que le adoremos, ¿no? Que le dediquemos tiempo. Sí, Dios quiere que le dediquemos tiempo, pero no le da igual, ¿sí? Porque si le diera igual, no hubiera dicho ni hubiera bendecido este día, ¿sí? Ni hubiera dicho que ese día es especial, ni hubiera dicho que en ese día no tienes que hacer nada, etcétera, ¿sí? Si le diera igual a Dios, como nosotros pensamos, ¿no? Es que a Dios le da igual. Nosotros rápido, le adjudicamos palabras a Dios, ¿no? Decimos, es que a él le da igual, como si yo lo conociera tanto, ¿verdad? Y como si a mí algún día me hubiera dicho Dios, ¿sabes qué? A mí me da igual, haz lo que quieras, ¿verdad? No. Entonces, dice por aquí que, bueno, aparte, bueno, pensamos que aparte se ha distorsionado, ¿no? La cuestión de la semana o este ciclo y se ha perdido en el tiempo. Pensamos que tal vez este día en el que estoy viviendo, que ahorita decimos, bueno, es viernes, ¿quién me asegura que es viernes realmente? Tal vez es domingo, tal vez es miércoles. A lo mejor alguna vez usted pensó eso, ¿no? O alguna vez alguien le dijo eso, pero saben que no. O sea, es decir, este ciclo de 7 días no se ha alterado desde la misma creación. Nunca, nunca se ha alterado. Es decir, no se han cambiado los días, ¿sí? Ha habido cambios en los calendarios, en la cuestión de los meses y o sea, con fechas y todo eso, pero la cuestión de los días, como los conocemos nosotros, no se ha alterado desde que Dios creó este mundo, ¿sí?
En el año 582, el Papa Gregorio Gregorio XIII, hizo un ajuste, dice, preocupado por la Semana Santa, ¿sí? En el año 325, por eso nosotros decimos que nuestro calendario es el calendario gregoriano, ¿se acuerdan? Por este señor, Papa Gregorio XIII. Él hizo por ahí unos ajustes para que la Semana Santa siempre cayera en la misma fecha, ¿sí? En la misma fecha original, ¿sí? La fecha, por ejemplo, en que murió Jesús, pues siempre tendría que ser la misma, la fecha de su resurrección, etcétera. O sea, la fecha en que se celebraba la Pascua, ¿se acuerdan? Por eso, en nuestros calendarios, ¿sí? De repente la Semana Santa se celebra en abril, de repente en marzo, de repente tal día de abril, de repente es otro día. Y decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué ese cambio? ¿Quién dice eso? Bueno, porque está basado en el calendario original, ¿verdad? En el calendario judío. Entonces, por eso varía. Y como los días, por ejemplo, el calendario judío tiene 360 días y el de nosotros 365, por eso varía, ¿sí? Bastante, ¿no? Entonces, este señor, el Papa Gregorio XIII, quería que, pues, que se conservaran esas fechas, ¿no? Que se mantuvieran intactas, entonces en nuestro calendario varían un poco, ¿verdad? Dice, se había fijado, tomando en cuenta el 21 de marzo como fecha del equinoccio, e hizo provisión para que hubiese menos años bisiestos en el futuro, con el fin de impedir que el calendario continuara desajustándose, ¿sale? Entonces, hay desajustes, ¿sí? En la cuestión de los meses, incluso en los años también, pero en la cuestión de los días no, ¿sí? Dice por aquí, en la Revolución Francesa se instauró una semana de 10 días, fíjense bien. Ya ven cómo somos buenos, ¿no? Para desbaratar todo, les decía ahorita. Si Dios dijo que la semana es de 7 días, el ser humano dijo, ¿y por qué no de 10? ¿Verdad? Pero dice que Napoleón la abolió. ¿Sí? O sea, no duró mucho ese intento, ¿no? Por cambiar este asunto. Y volvió a lo mismo, semana de 7 días y sin alterarse, ¿no? La Revolución Rusa, dice aquí, cambió a una semana de 6 días, estos le quitaron, ¿sí? 5 laborables, 1 de descanso. Y perduró hasta 1940. Pero esto fue exclusivo de algunas naciones, nada más, o sea, no fue en todo el mundo, ¿sí? Esto sucedió en Francia, esto en Rusia. Y hay algo más interesante, por aquí dice, pero los días de la semana, en todos estos casos, dice, conservan la misma secuencia. O sea, incluso aunque se alteraron aquí los números de días que tenía una semana, se seguían llamando igual, ¿no? No sé cómo hicieron ellos para contabilizarlos, pero no se alteraron. Nos dice por aquí, conservaron la misma secuencia y bueno, no duró mucho tiempo y volvieron a la semana normal, ¿sí? La reforma, dice aquí del calendario, cambió el día del mes, ¿sí? Es decir, eso fueron los desajustes que ha habido, ¿no? O sea, los días de los meses han cambiado, pero no los días de la semana. Es decir, a lo mejor ya no era día, por decir día 15, era día 17, ¿sí? Pero los días seguían siendo los mismos. Esto ustedes lo pueden corroborar en la Enciclopedia Católica, ¿sí? Y dice lo siguiente acerca de la revisión del Papa Gregorio. Dice, hay que tomar en cuenta que durante la era cristiana nunca se ha interrumpido el orden de los días de la semana, ¿sí? Esto lo dice la Enciclopedia Católica. Dice, por lo tanto, cuando Gregorio XIII reformó el calendario en 1582, el jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15. Fíjense bien cómo se cambiaron los números de los días, ¿sí? Del jueves 4 se cambió al viernes 15. Se perdieron por ahí algunos numeritos. Dice, por eso mismo en Inglaterra en 1752, dice, al miércoles 2 de septiembre le siguió el jueves 14 de
de septiembre. O sea, esos son los desajustes que hubo, ¿vale? Pero los días, les digo nuevamente, seguían siendo los mismos. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y así sucesivamente, ¿sale? El ciclo no se interrumpió, ¿ok? En 1988, fíjense bien esto ya tiene que ver más con nosotros, se firmó la norma ISO 8601. ¿De qué trataba esta ley? O esta norma dice, es que la convención dice internacional que indica el orden de los días de la semana. Ah, caray, ¿cómo está esto? Dice, en esta norma se establece que la semana comienza ¿qué día? Lunes y finaliza el domingo. Ok, entonces empezamos con el día lunes, día primero de la semana. Así lo puso, así lo establecieron. El martes, el día 2, miércoles, día 3, jueves, día 4, viernes, el día 5, el sábado, sexto día, y el domingo, séptimo día. ¿Sale? Esto ocurrió en 1988. Si usted ve un calendario por ahí en su casa, en su teléfono, donde tenga usted un calendario, así aparece generalmente. Ahorita es raro que usted vea un calendario que tenga el sábado como séptimo día. O sea, el domingo es el séptimo día oficial en nuestro mundo. ¿Sale? Y bueno, si nos metemos en asuntos de religiosos, todo el mundo guarda el día que día domingo, ¿sí? Porque pues, es el séptimo día, decimos, ¿no? Y aparte sacamos otras cosas como que pues Jesús resucitó en el domingo, etcétera, ¿no? Y que Dios abolió el sábado, etcétera. Un montón de cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y bueno, esto a raíz también de que el emperador Constantino cambió el día de reposo también, pues para quedar bien, ¿verdad? Con su gente, con el imperio. Y bueno, para no meterse en problemas, ¿no? Dije, vamos a como que hacer una mezcolanza ahí de creencias, ¿verdad? Con el paganismo, el cristianismo, y así todos quedamos felices, ¿verdad? Pero vean algo interesante por aquí, dice, en Brasil y en Portugal, aunque la semana comienza, ya se me cambió aquí, okay. Dice, aunque la semana comienza el lunes, desde los años 90, los nombres de los días sugieren que tradicionalmente la semana comenzaba el domingo. ¿Cómo está esto? Bueno, ya dijimos que se hizo el cambio, ¿no? Ahora el día séptimo es el domingo, ¿sí? Eso nos metieron ya en la cabeza, y por donde quiera que usted vea un calendario, así está. Pero en Brasil y en Portugal sucede algo curioso y chistoso, si quieren ustedes, miren. Dice, el lunes se le llama, ¿cómo dice aquí? Segunda-feira, o sea, el día segundo, ¿sí? El martes, terça-feira, o terça-feira. Y así, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Tienen un orden numérico los días en el idioma portugués, ¿sale? Entonces, cuando llegamos al sábado, nos damos cuenta de que el sábado es la séptima feira, o sea, el día séptimo. Y es chistoso, les digo, porque el sábado aparece en sexto lugar, ¿sí? Y sin embargo se llama séptimo día. Es contradictorio, es chistoso, gracias a Dios que existe este idioma, ¿no? Donde nos dice realmente cuál es el día de reposo, el día séptimo, el día sábado. Aunque, y bueno, es chistoso, les digo, porque en los calendarios se comienza con el día 2, ¿sí? Y se termina con el día 1, ¿sí? Como que el día 1 realmente es el séptimo, y, o sea, eso es ¿cómo podemos decir? Es una tontería, ¿sí? Lo que hicieron, pero así es, y nosotros sabemos el trasfondo, ¿no? De todo esto. Y luego, ya vamos casi concluyendo,
últimamente, ¿no? Se ha hablado mucho de este documento papal de nombre Laudato Si, que dice que es una carta del Papa en la cual invita al mundo, fíjense bien, no es a la iglesia, es al mundo, no importa de qué religión sea usted, de qué país sea usted, se nos está invitando a guardar un día de descanso, ¿sí? Y podemos decir, ay, qué padre, ¿verdad? Pues todos necesitamos del descanso, ¿no? Y es uno de los objetivos del sábado también, el descanso físico, ¿verdad? Para nosotros. El objetivo de esto es para aliviar, dice aquí, el calentamiento global, es decir, que durante ese día usted no haga nada, pues para que la Tierra que descanse de nosotros un poquito, ¿verdad? De la contaminación, de los coches, del trabajo, las fábricas y todo eso. Y qué bonito suena, ¿no? O sea, y qué buenas intenciones podemos decir, ¿no? Para ayudar a, pues, aliviar un poquito, ¿no? A nuestro planeta, a nuestro mundo. Sí es bueno. El problema es que se pretende que ese día que se debe de guardar, no dice, por ahí no dice el Papa, ¿saben qué? Miren, pues la Biblia nos dice que hay que guardar el sábado. No. Dicen, vamos a guardar el día domingo, ¿sí? El día del Señor se llama, ¿no? Eso significa domingo, el día del Señor. Cuando es el día del Señor, nosotros sabemos que es el día sábado. Entonces, hasta el mismo nombre que tiene este día es una, ¿cómo podemos decir? Podemos decir que es una afrenta a Dios, ¿sí? Este nombrecito, ¿verdad? Domingo. Y bueno, dijimos que este es un pacto perpetuo. Y el ser humano, bueno, obviamente instigado, ¿verdad? Por Satanás, se ha encargado de pisotear este pacto, ¿sí? Y esta señal que Dios le dio al hombre, y esta bendición que Dios nos dio, este regalo, porque pues Satanás todo quiere, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos ha dado, Satanás lo ha destruido, lo ha distorsionado, lo ha echado a perder. Y la cuestión del sábado pues no es la excepción. Y bueno, estamos aquí en un momento crucial en la historia de nuestro mundo, porque, bueno, vamos a Apocalipsis 14, bueno, aquí tenemos el texto en pantalla. ¿Por qué estamos viendo un momento crucial en la historia y en el problema en el conflicto, ¿verdad?, entre Cristo y Satanás? Bueno, en Apocalipsis 14 nosotros podemos leer aquí del 6 al 10 el mensaje de los tres ángeles, es decir, un mensaje que Dios, un triple mensaje que Dios le da a la humanidad, ¿sí? Antes, o sea, un periodo antes, un periodo de tiempo antes de que Él regrese a esta tierra. Dice, bueno, no se refiere a ángeles literales, ¿verdad? Cuando menciona aquí estos ángeles, se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿sale? A sus mensajeros. Eso significa la palabra ángel. Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, ese pacto, ¿sí? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, este pacto, ¿para quién es? ¿Para los judíos? Nada más, ¿no? Aquí dice que es para todos los moradores de la tierra, de todos los países, de todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos, ¿sale? No es nada más para el judío. ¿Y en qué consiste este evangelio eterno, dice aquí, o pues este pacto? Bueno, nos dice el primer mensaje que recibió, y esto ya ha sucedido, que recibió nuestro mundo, mensaje de advertencia, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, cuando precisamente dice aquí que su juicio ha llegado, es decir, cuando comienza el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? Bueno, sabes que fue en 1844, ¿no? Entonces, en esa época, nuestro mundo recibió esta advertencia, ¿sí? Y hay algo interesante porque
nos dice aquí, nos llama a adorar, dice aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, es decir, al Creador, ¿sí? Curiosamente, en aquellos años surgió en nuestro mundo, y podemos decir curiosamente, pero sabemos que no es curiosidad ni casualidad, surgió un movimiento, una corriente, ¿sí? Que nosotros conocemos como la teoría de la evolución, donde se nos dice que pues, nosotros no somos hechura de Dios, ¿sí? ¿Les parece coincidencia que aquí Dios nos llama a adorar al Creador? Justamente cuando el mundo se estaba ya sumiendo en la creencia de que nosotros no venimos de Dios, de las manos de Dios, nosotros venimos de un changuito, ¿verdad? Así que Dios lanza esta advertencia y luego dice, tiempo después, otro mensaje, dice, ha caído Babilonia. Entonces sabemos que Babilonia se refiere a qué? Pues a todo el sistema, a un gran sistema, sí, sistema mundial, podrían decir, de creencias, ¿sí? Que el único objetivo que tienen aquí dice, es engañar, ¿sale? Dice, y ha hecho beber, dice, a todas las naciones, es decir, nadie se ha escapado de este engaño, ¿sí? Del furor, dice aquí, de su fornicación, es decir, de su pecado contra el cielo, contra Dios, nos ha engañado a los seres humanos y muchos pues hemos caído en este asunto. Entonces, pero dice Dios que ese sistema, dice, está perdido, está acabado, está derrotado, ha caído, no sirve más, dice Dios. Así que nos dice aquí en el primer mensaje, versículo 7, nos dice la verdad tal cual. Dice, yo soy ¿quién? El Creador, yo soy el verdadero Dios. En el versículo 8 nos dice cuál es la verdad. Es decir, primero nos dice, mira, perdón, cuál es la falsedad, ¿no? Nos dice, aquí está la verdad, acá por el otro lado está la mentira, el engaño, el error, la falsedad, ¿sí? Que aquí se le llama Babilonia, ¿no? Y en el tercer mensaje, ¿sí? Que esto ya tiene que ver con nosotros directamente, o sea, con usted y conmigo, nos presenta una advertencia, ¿sí? O sea, Dios declara la verdad, nos muestra también el error, o sea, para que no digamos, ay, es que yo no sabía, es que a mí me cuentearon, me engañaron, ¿verdad? Aquí está la verdad, versículo 7, el engaño, la mentira, versículo 8, y aquí está una decisión que debemos de tomar todos, ¿sí? Nos dice Dios, aquí está la verdad, de este lado está la mentira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Pero fíjense bien lo que nos dice Dios. O sea, tampoco nos deja así a que decidamos ciegamente, ¿sí? Y que digamos, ay, es que yo creí que esto era lo bueno y me equivoqué. No, fíjense bien, dice Dios en este mensaje que es para nuestros días, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido, dice, vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjense bien lo que está marcado por aquí. Dice, si alguno se va por este asunto, por lo que dice el versículo 8, el que se vaya por el camino del error, dice, y nos dice, identifica todo, ¿no? O sea, nos dice quién es, cómo es, etcétera, ¿no? Dice, si tú decides irte por ese camino, por ese lado, si tú te inclinas por esas creencias, ¿sí? Pues la vamos a pasar mal, nos dice aquí, ¿sí? Entonces vean cómo es Dios, o sea, no nos deja ciegas, ¿no? Nos llama a hacer lo correcto, dice aquí, porque dice, bueno, esto es lo correcto porque ahorita todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Está siendo engañado, pero esto es lo correcto, número 7, ¿no? Y en el número 9 nos llama a tomar una decisión. Y ese mensaje nosotros tenemos que, primeramente, entenderlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que predicarlo también, ¿sí? Tenemos que predicar esta advertencia al mundo porque las consecuencias no son cualquier cosa, ¿sí?
Aquí no está perdiendo usted dinero, ni está perdiendo un trabajo, ni está perdiendo una amistad. Está perdiendo la vida eterna. Y eso pues, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo ahorita. Dios nos está llamando a todos los seres humanos y aquí nosotros tenemos que ser también instrumentos de Dios para compartir este mensaje, donde tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos dice qué decisión deberíamos tomar, ¿sí? No nos obliga, pero dice, mira, si haces esto, pues el resultado va a ser trágico, ¿sabes? Si tú tomas este camino, lo que nos dice el versículo 8. Entonces, ¿cómo podemos empezar a decidir nosotros? Bueno, dice aquí, y con esto terminamos, el sábado será, ¿qué dice? La gran piedra de toque de la lealtad. Es decir, dentro de lo que es la ley de Dios, hay un punto especial, y creo que lo mencionamos la otra vez, hay un punto que dice aquí que va a ser crucial, ¿sí? Y sabemos por qué, ¿no? Dentro de lo que es la ley de Dios, yo creo que todos los seres humanos, yo creo, estamos de acuerdo en todo lo que dice la ley de Dios, ¿sí? Es bueno tener un único Dios, sí. Es malo, perdón, robar, sí, es malo robar, es malo matar, también, todos lo sabemos, ¿no? O sea, hasta alguien que no haya leído la Biblia lo sabe. Es malo mentir, es malo mentir, es malo codiciar, es malo, es malo faltar el respeto a los padres, es muy malo, ¿sí? Ofender a Dios, pues peor, ¿verdad? Pero cuando hablamos del cuarto mandamiento, pues decimos, bueno, no es tan malo. Si es nomás una vez al año, no hace daño, decimos, ¿verdad? Y Dios tiene que entender. Y fue un ratito nada más. Y esto lo hacemos los que sabemos, ¿eh? O sea, imagínense los que no saben de Dios y los que no quieren nada con Dios, pues olvídense. Si los que sabemos hacemos esto, es decir, modificamos la ley de Dios, aparentemente, ¿no? Entre comillas, a nuestra conveniencia, ¿sí? Y eso ha hecho el hombre también, o sea, este sistema del que hablamos, ¿sí? Que ha engañado al mundo, anuló ese mandamiento donde menciona el día de reposo. Lo desapareció, así, tal cual, ¿sale? Así para que nadie se diera cuenta, ¿no? Lo que Dios pedía de nosotros en este sentido. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no guarda el día de reposo, pues usted no está reconociendo a Dios como su creador. Así está la cosa, y aquí lo dice. Por eso Dios nos dice, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo lo puedo adorar y respetar y honrar al creador? Ah, pues a través de ese cuarto mandamiento, ¿sí o no? Aunque aquí no lo dice, está implícito ahí. Si nosotros profundizamos en el asunto, ahí está la cuestión del sábado. Así que dice que el sábado es la gran piedra de toque, o sea, es el punto crucial. Dice, pues es el punto especialmente controvertido. Ahí es donde nos agarramos del chongo todos, ¿verdad? No el sábado, no el domingo, dicen otros. Y otros dicen, no, pues el día que sea, ¿verdad? Dice, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, es decir, ahorita ya estamos viendo indicios de este asunto, porque va a llegar un momento en que usted va a tener que decidir de qué lado nos hacemos, ¿sí? Ahorita ya les digo, nos estamos dando una idea de lo que viene, ¿verdad? Dice, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y si nosotros estamos esperando a que llegue ese momento y decir, bueno, ahorita le fallo a Dios, pero bueno, ya cuando llegue ese momento, pues obviamente yo me voy a hacer del lado de Dios. Así no funciona esto. Porque dice Dios que si yo no le obedezco en las cosas pequeñas, cuando llegue la prueba difícil, obviamente no lo voy a hacer, ¿sí? Así que tenemos que acostumbrarnos a ser fieles a Dios en este asunto, en las cosas más pequeñas o más insignificantes. Dice, mientras la observancia del falso día de reposo, y aquí nos lo pone entre paréntesis, ¿sí?
en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Es decir, si yo me inclino por esto, por un falso día de reposo, o por el que sea, que al cabo digo, pues que al cabo con Dios no hay bronca, o sea, Dios lo que quiere es que yo le dedique un día. Bueno, dice aquí que me estoy poniendo en contra de ¿quién? De Dios. La observancia del verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios, y aquí nos dice cuál es el día de reposo verdadero. Si yo obedezco la ley de Dios, será señal evidente, por eso Dios dice que es una señal, dice, es la señal evidente de la lealtad ¿a quién? Al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, ¿qué hace? Dice, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá ¿qué? El sello de Dios. Y aquí hay algo interesante también. El sábado no es el sello de Dios. Nos dice aquí que es una señal evidente. Es decir, o sea, nos dice o nos identifica como hijos de Dios. Eso es cierto, ¿sí? Pero el sello de Dios es otra cosa, y eso podemos tocarlo en otro tema, ¿no? Dice que cuando yo obedezco este mandato, que es el principal punto de controversia, esta señal, ¿sí? Cuando yo lo obedezco y si lo obedezco y si me inclino por Dios en esos momentos cruciales, dice, entonces voy a recibir el sello de Dios. Entonces hay que tener claro también esto, porque a veces sí pensamos, ¿no? Que si guardo el sábado, pues tengo el sello de Dios, o que el sábado es el sello de Dios. Obviamente no es una cuestión, ¿cómo podemos decir? Doctrinal, ¿sí? O sea, si usted dice o si usted cree que el sábado es el sello de Dios, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero hay algo más en este asunto, o sea, algo más profundo y que podemos todavía aclarar más en nuestra mente, tocando ese tema más adelante, ¿no? Pero si yo conservo esta señal, dice, entonces recibiré el sello de Dios. Y yo creo que todos queremos recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios nos va a ser una, ¿cómo podemos decir? Como una salvaguarda, perdón, en los momentos más terribles de la historia de nuestro mundo. Entonces, yo creo que todos queremos librarla, ¿no? Queremos formar parte del equipo ganador, queremos formar parte del pueblo de Dios, queremos ser protegidos por Dios y sus ángeles durante los días difíciles de nuestro mundo. Entonces, Dios nos invita por aquí, a través de este triple mensaje, a tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y aquí nos dice que especialmente la cuestión del sábado, o sea, el cuarto mandamiento, va a ser el problema, ¿sí? Porque todo el mundo decimos, pues sí, es bueno hacer esto o no hacer lo otro, pero ya con el sábado ya como que ya empezamos ahí a tener nuestras diferencias, ¿no? Entonces, esta señal, ¿sí? Esta señal del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, Dios quiere que usted y yo podamos tenerla en nuestra vida también, que podamos identificarnos, que podamos a través de la obediencia a este mandato de Dios, podamos sentirnos que pertenecemos al pueblo de Dios, sentir que pertenecemos a Él, ¿sí? Que Él es nuestro creador, nuestro dueño, nuestro salvador, ¿sí? Y nuestro redentor, o sea que muy pronto vendrá por nosotros. Que Dios les bendiga. Ojalá que podamos hacer una realidad esto en nuestra vida.